Mi gente, y seguimos con más de Súbele al Show, hoy conversando con Roberto Casirán, el Irreverente Junior 2. Estábamos conversando un poquito, Roberto, antes de, todos esos proyectos inconclusos. Sigue la crisis eléctrica en el país, se siguen perdiendo los millones, pero ahora hay 5.000 millones que se están solicitando para las empresas básicas. Cuéntame de eso. Bueno, no sabemos si a ciencia cierta se van esos 5.000 millones para allá, pero es lo que están anunciando Delcy Rodríguez en las últimas semanas, donde le están solicitando al Fondo Monetario Internacional que se ha aprobado 5.000 millones de dólares que según ellos pues les corresponde como una orden de gracia por aceptar ingresar al Fondo Monetario Internacional. Aclaramos, Fondo Monetario Internacional que desde la época de Chávez hasta hace una semana eran los peores comerciantes, pertenecían al globalismo, al capitalismo, y dicho por Diosdado Cabello, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y el propio José Rodríguez, que el Fondo Monetario Internacional lo que quería era acabar con Venezuela, mientras que le debíamos a Rusia, a China, a Irán y a otros países. O sea, una cosa totalmente absurda que no nos permite ver más allá de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, anuncia 5.000 millones para Venezuela. 5.000 millones. Dentro de eso que ella está prometiendo, resulta que manifiesta de que esos 5.000 millones van a ir para garantizar y mejorar el sistema eléctrico nacional y el agua en Venezuela. Situación que está pasando, situación grave que aún está pasando en el estado Sucre, que es el estado que ha sentido el impacto más grave de irresponsabilidad y negligencia con respecto al servicio hídrico en el estado Sucre. Entonces, tenemos que venir a la trayectoria. Vamos a recordar cuando comenzamos nosotros estas entrevistas. En una oportunidad te hablé de algo que había dicho Delcy Rodríguez con respecto al aumento de salario, que también hablamos de que en esa Asamblea Nacional, el 17 de enero, anunció que iba a crear también un fondo de protección para proteger y mejorar los servicios básicos de electricidad y agua. Volvemos otra vez a la misma retórica. El 20 de enero anuncia que ingresaron 500 millones de dólares. Iba a ser para el salario y iba a ser para los servicios eléctricos y de agua. ¿Y qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? A los días después del 20 de enero, ya sabemos, anunció de que iba a haber, lo que habíamos comentado en la sección anterior, un racionamiento eléctrico. Pero ven acá, ya tenemos 500 millones depositados, ¿no es cierto? Porque según ella, eso fue lo que ingresó. Entonces, si ya tú me dijiste que con ese dinero ibas a mejorar el sistema eléctrico y el agua, ¿por qué estás esperando los 5.000 millones para hacer lo que había prometido con el dinero anterior? Claro. Es Pero decir, bueno, ¿dónde está el dinero? ¿Qué necesidad tiene esa gente? Yo creo que ya voy a sacar entonces mi calculadora. No, definitivamente, porque es lo que tú dices siempre. Ellos no hacen nada con ese dinero, dejan todo en el aire, todo en promesas, todo inconcluso. Y ese dinero, ¿quién sabe en el bolsillo de quién está ahorita? Gracias a Dios, el Fondo Monetario Internacional, estoy muy seguro que va a hacerle un seguimiento directo. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Porque yo me imagino que van a firmar un contratico donde le van a decir, mire, yo te doy este dinero, pero yo tengo que verificar que eso se use para lo que tú me estás diciendo, entrégame los proyectos y que efectivamente tú vayas adelante con eso. Nos dan los 5.000 millones. Pero entonces, ¿qué pasa con los otros 500 millones de dólares que ella habló que iban a servir para el mejoramiento del sistema eléctrico nacional y del agua? Recordemos que no solamente el estado Sucre, hubo un proyecto, Ivana, que se llamaba el proyecto del sistema TUI 4 en el río Cuira, desde ¿En qué consistía ese proyecto? Barlovento hacia el centro del país. Iba a distribuir agua a parte del estado Miranda, al distrito capital y a parte del estado de La Guaira. Proyecto que se inició en el 2009. ¿Y que debieron haberlo entregado en el 2014, completo, ya entregado con el agua a chorro a esos 3 estados. Pero entonces resulta que estamos con el mismo problema, nunca terminaron el proyecto y se robaron más de 1.200 millones de dólares. No, y el problema de eso, Roberto, es que son proyectos que ha pasado muchos años. Estamos hablando de más de 10 años en cada proyecto y que las cosas se dañan porque no le hacen mantenimiento. Entonces las tuberías, las cosas, todo se daña, se oxida. Y retomar ese proyecto entonces amerita, por supuesto, más gasto, más dinero. Es que a veces yo pienso, no soy ingeniero, pero yo pienso que va a ser mejor hacerla de nuevo y volver a construir a que tú termines eso y que cuando termine empiecen después las excusas. Oye, hubo una falla en el sistema TUI 4 en el lado tal porque se rompió la tubería. Pero si no le hiciste un seguimiento, no viste cómo estaba, no supiste cuáles son las condiciones ambientales en las cuales se estaban envolviendo,
Pues entonces ahí está el O problema. ocurren las desgracias, como pasa, que se ponen entonces a hacer en algo viejo, a remodelar medio ahí por encimita y después pasan los accidentes. Pero entonces es ahí donde nosotros tenemos que enfocarnos y hacerle seguimiento a todo eso. No es pedir 5.000 millones por pedirlo, porque si no le va a hacer, si no va a satisfacer las necesidades del pueblo, ¿para qué lo estás pidiendo? O sea, cabeza y cordura, inteligencia y chequear y verificar qué es lo que ha pasado durante todos estos años en Venezuela con los proyectos ambiciosos que se han destinado para tal fin. Entonces, tenemos el proyecto, el acueducto de la Mariposa en el estado Carabobo. Al fondo en el 2011. 2011. Eso existía allí. Había un laboratorio sumamente importante, uno de los más importantes de Venezuela, que te analizaba el agua, el sistema bacteriológico, todo, te analizaba absolutamente todo. Pues vino algún gracioso que dijo, aquí hay una oportunidad de robarse el dinero, vamos a tumbar todo eso y vamos a construir la nueva. Eso fue en el año 2011, debió haberse entregado en 2014, más de 500 millones. Entre ellos, el Banco de Desarrollo Internacional le entregó a Venezuela más de 150 millones de dólares, que por cierto, el presidente de ese banco estuvo reunido con Delcy Rodríguez no hace mucho. Entonces, si eso fue un crédito otorgado por ese banco, parte de ese proyecto, entonces yo creo que el banco tiene que sentarse a decirle, hey, Delcy Rodríguez, tú me estás pidiendo dinero, ok, yo necesito que tú me justifiques el 40% de adelanto que yo te di para el proyecto de la Mariposa, el acueducto de la Mariposa. No está funcionando. Entonces, tenemos el lago de Valencia, totalmente colapsado, una planta de tratamiento de agua que pudo haber servido para de alguna forma extraer agua de ese lago para purificarla, limpiarla y distribuirla, y no funciona. Pero es que son ellos mismos, la misma gente. Entonces, ¿quién le va a reclamar a quién? Es allí donde tenemos que iniciar nosotros una investigación muy abierta, proyecto por proyecto. Cada proyecto tiene su responsable, cada proyecto tiene su contrato firmado. ¿Quién lo firmó? El responsable Hugo Chávez. La prueba y en la fe de cada Hugo Chávez, primero me tienes que decir dónde están los fondos, dónde está el dinero, porque se te aprobó para ese proyecto. Debiste haberlo entregado, no lo terminaste. Entonces, es una gama de situaciones de corrupción en Venezuela. Claro. Oye, que no sabemos a qué Hablando de fondos, Roberto, ¿qué pasa con los honorarios? Estábamos hablando de eso también fuera de cámara. Los honorarios para los abogados que se aprobaron para la corte, el caso de Cilia Flores y Maduro. Cuéntame de eso. El caso de los pagos de los abogados. Todos estamos conmocionados con esta noticia, muy molestos porque definitivamente el Estado venezolano es el que va al final terminar pagando. Pero en un principio no se iba a hacer así. No se iba a hacer así. De hecho, le cerraron, le bloquearon esa parte de que el Estado venezolano pudiese pagar a los abogados. Pero, a pesar de que nos moleste, de que nos incomode, recientemente conocimos de que si no le hacemos el pago de estos abogados, se podría desestimar el caso. No, y tampoco conviene. No conviene. ¿Por qué? Porque van a darle ausencia a su defensa, su derecho al debido proceso y a su defensa personal. Y ellos van a decir, bueno, aquí no hay caso, no tiene abogado, no podemos tenerlo más tiempo preso y podría salir. ¿Estamos molestos? Sí, pero hay que tener cuidado porque la OFAC anunció cuáles son los requerimientos por los cuales ese dinero tiene que salir, cómo lo van a pagar y de dónde no debe salir. Como por ejemplo, no puede salir de la renta petrolera, tampoco puede salir de algunos negocios que tengan ellos con Estados Unidos, porque tú sabes que ya son aliados. Son aliados, exactamente. No puedes pagarle con el dinero que te paga Estados Unidos por la venta del petróleo. O sea, será algo totalmente absurdo. Entonces son algunas de las condiciones que han puesto en la mesa para debatir esa situación. Y seguimos debatiendo, vamos a ver qué pasa. Señores, tenemos que ir a una pausa comercial nuevamente. Al regreso vamos a seguir conversando de esto, pero también Diosdado Cabello hace un llamado a los inversionistas a invertir en Venezuela. Ya venimos con más de Súbele al Show.